¿A qué se debe las fechas que vio Tabitha marcadas en piedra? ¿Serán vidas pasadas o recordatorios de situaciones necesarias que hay que recordar? En este video vamos a hablar un poco sobre la cronología de los ciclos de vida de algunos de los personajes importantes, simplemente para entender un poco a qué se debe ciertas cosas. Quédate hasta el final del video porque tenemos información para poder entender toda esta cronología, y así te darás cuenta cuál es el inicio del origen de la maldición de los niños Ankoy y por qué cada cosa que pasa en el pueblo tiene relación en la actualidad. Hoy estamos acá en el refugio de Frombville para explicar un poco la cronología de los periodos o ciclos que hay en el pueblo. Todas estas fechas importantes, el cual aparecieron en la visión de Tabitha. Antes de hablar de las fechas, vamos a mencionar que todo esto pasa en el momento cuando Tabitha está abriendo el agujero en la casa Matthews, donde podemos observar que ella está subiendo una escalera en forma de caracol, que luego podemos rectificar una temporada después que se trataba del faro, y en ese momento ella vio varias cosas interesantes, pero eso lo vamos a ir hablando poco a poco a través del video. Mientras ella estaba subiendo la escalera, escuchaba a los niños que le gritaban Ankoy y pasaban ciertas cosas como el llanto de su hijo Thomas, el sonar del teléfono, que después sabemos cómo fueron los sucesos de esa muerte que para ellos fue muy trágica y le dio fin a su matrimonio. Hay una parte que aparecen unas fechas plasmadas en la pared, pero todas estas fechas están alborotadas, no tienen una secuencia, pero obviamente son fechas importantes, el cual refleja el inicio de la maldición y las siguientes reencarnaciones, el cual estaban buscando la manera de destruir esa misma maldición, que es la misión como tal. Se supone que el origen sería en 1506, que esa sería la fecha del inicio, que estas forman un ADN del pueblo. Se puede decir que esas fechas son el registro histórico de los ciclos de cosecha o de sacrificio de los habitantes, y todo comienza en la era del ritual, que sería el inicio de 1506 a 1672, el cual esta etapa, me imagino que el pueblo ni siquiera era un pueblo, era un lugar de sacrificio puro. Puede ser posible que en el 1506, en esta fecha, es donde los 7 niños Ankoy se colocaron en las rocas y nació el símbolo de las raíces. Es una fecha de cuevas y rituales antiguos, y posiblemente en el 1609 tuvieron un periodo de expansión. Puede ser que el faro ya existe y sirve para atraer barcos o exploradores perdidos. No hay casas de madera, solo refugios de piedra. Luego de eso viene la era de la colonia y el asentamiento, que inicia en el 1723 hasta el 1752. Aquí el lugar empieza a tomar forma de comunidad. En el 1723 se establecen las bases de lo que hoy son las ruinas que Tabitha y Jade han visto. Y tiene mucha lógica porque aquí es donde entra la visión de Jade cuando ve al hombre tomando del cráneo, y también la visión de Tabitha cuando era niña, que se ubicaba en las piedras rojas. Y aquí estamos hablando de dos vidas pasadas, una que puede ser que sea Elgin y la otra Tabitha. Aquí es donde vemos la creación de los tótems que están alrededor de esa aldea, y se supone que se crearon los talismanes. En el 1752 es el punto máximo de esta civilización antigua. Probablemente en este mismo año ocurriera una masacre total que dejó el lugar desierto, convirtiendo las casas de la época en las ruinas de piedra que hoy están cubiertas por la vegetación. Otro punto que quiero añadir, se dice que Randall también tuvo una vida pasada en esta época, y se cree que fue el que talló los tótems, puesto que este en su vida actual estaba tallando un modelo que parecía el diseño original de los tótems. Lo más impresionante es que este todavía no sabe sobre esos artilugios. Ahora viene la era de la guerra y el caos, que empieza en 1831 y termina en 1883. Esta es la capa más violenta y la que dejó más fantasmas físicos en el bosque, y puede ser que en el año 1831 el pueblo renace con una estética de frontera pueblo joven. Luego pasamos al año 1864. Debido a la guerra civil en el exterior, el pueblo absorbe a militares, y aquí hay varios puntos que son bastante lógicos. Aquella visión del soldado disparándole a Jake y también aquellos soldados que estaban guindados en los árboles pudieron ser de esta misma época. Aquí podemos pensar de que ese soldado es la segunda reencarnación de Elgin, porque tanto el hombre de la aldea como el soldado, ambos son tuertos y comparten esa similitud con Elgin.
El cierre de este ciclo es en el año 1883, en donde el pueblo se limpia y es posible que el hombre encadenado, o sea, Martin, pertenezca originalmente a este periodo de soldados desaparecidos. Todavía no sabemos si Boyd y Martin comparten un ciclo de reencarnación, aunque ambos hayan sido marines. Pero esto no lo contarán en la cuarta temporada de From. Luego de todo esto llega la era de la transformación. Esta es la fecha del nacimiento de los monstruos actuales. Y aquí es donde todo se vuelve una locura. Vamos a explicarlo poco a poco. Por lógica todavía no sabemos si los monstruos que atacan son los mismos que los padres de los niños Ankoi que cometieron el ritual. Posiblemente el pueblo atrapa a una comunidad entera y al morir algo en el lugar decide que sus formas humanas son perfectas para cazar. ¿Por qué menciono esto? Vamos a poner en duda que el hombre de amarillo que conocemos actualmente no siempre fue el hombre de amarillo, sino que fue una persona normal. Recordemos la inspiración que tuvo el creador para realizar el personaje del hombre de amarillo. Esto lo podemos conectar con el dibujo que le enseña Víctor a su padre en el tráiler de la cuarta temporada de From, que parece una persona que no posee ningún tipo de maldad. Basándome en esto, creo que todos los monstruos son unas marionetas que han manipulado por largos años a todas estas personas. Lo mismo podemos mencionar en el momento cuando los monstruos atacan la casa colonia, que el monstruo Jasmine se mira en el espejo mostrando un poco de humanidad, pero sin ningún tipo de remordimiento por haber acabado con la vida de una persona, pero sí observándose en lo que se había convertido. En este punto todo el mundo se dio cuenta que los monstruos parecieran marionetas, y por este punto podemos explicar que el pueblo se vuelve moderno y aparecen autos viejos y la cafetería, y también porque los monstruos en su forma humana poseen esa apariencia y esa vestimenta, porque son marionetas de carne basadas en los habitantes de 1931. Finalizamos con la era de la soledad, que empieza en el 1978, y este es el ciclo que rompió el sistema. En 1978, Christopher, vida pasada de Jade, y la familia de Víctor llegan. Acá Christopher se vuelve loco por el símbolo y causa la masacre, donde muere Miranda, madre de Víctor, que es una vida pasada de Tabitha, trayendo como consecuencia que el pueblo queda en pausa y Víctor vive solo durante décadas, lo que hace que el pueblo no avance tecnológicamente y se queda congelado en una mezcla de los años 50 y 70. Sin embargo, el primer indicio de que el ciclo se estaba reiniciando fue cuando empezaron a llegar personas aisladas. Aunque la serie no da un nombre específico para la primera persona absoluta después de décadas, solo sabemos que Víctor sobrevivió solo, refugiándose en los túneles y en el camión de melocotones. El pueblo estuvo muerto, sin electricidad funcional, sin comunidad, hasta que el hambre del lugar volvió a activarse. Lo que sabemos es que Donna es una de las habitantes más antiguas del ciclo actual, y ella fue la que ayudó en la supervivencia antes de que llegara Boyd. Luego llega Boyd y fue el que cambió el juego, haciendo que el pueblo fuera más habitable. Antes la gente moría casi todas las noches porque no tenían los talismanes, y él llegó con su esposa Abby y su hijo Ellis, y fue quien encontró los talismanes en una estructura de piedra, posiblemente del ciclo de 1864, y permitió que el ciclo actual durara mucho más, dándole un poco de esperanza a Jade y a Tabitha para poder romper la maldición de los niños Ankoi. Espero que con este video te haya quedado clara la cronología de todas las fechas donde ocurrieron situaciones que crearon estos ciclos. Lo hice para entender un poco cómo va situada cada cosa. Así que este es todo el video y nos vemos en el próximo acá en el refugio para hablar de algunos temas o misterios que vayan saliendo a la luz.